El caso de la desaparición del glaciar de Elaine, Groenlandia, en los confines del mundo, donde el hielo se extiende hasta el horizonte y las temperaturas alcanzan extremos mortales, yace un misterio que ha desconcertado a la ciencia moderna. El glaciar de Elaine, en la costa este de Groenlandia, se ha derrumbado de manera inexplicable en un periodo sorprendentemente corto, y con él, una serie de preguntas sobre el cambio climático, las fuerzas naturales y el comportamiento de la Tierra misma. Durante siglos, los glaciares de Groenlandia fueron símbolos de estabilidad, pilares de la inmensidad natural del planeta, pero en los últimos años, uno de estos gigantes ha desaparecido ante los ojos incrédulos de los científicos, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. ¿Por qué el glaciar de Elaine se derritió tan rápidamente? ¿Qué fuerzas invisibles causaron su colapso? Y, lo más inquietante de todo, ¿qué significará este acontecimiento para el futuro de la Tierra? Hoy exploraremos el enigma de la desaparición del glaciar de Elaine, un caso que va más allá del cambio climático conocido, una historia donde la naturaleza parece haberse desbordado, y donde la ciencia aún busca respuestas. El glaciar de Elaine, ubicado en la costa este de Groenlandia, fue uno de los glaciares más grandes y poderosos de la región, con una longitud de varios cientos de kilómetros y un espesor de hasta 3 kilómetros en algunos puntos. Elaine era un gigante de hielo, cuyas aguas alimentaban el mar de la costa oriental de Groenlandia. Este glaciar era una parte fundamental del sistema climático global. Los glaciares de Groenlandia, junto con los de la Antártida, son cruciales en la regulación de los niveles del mar y en la absorción de CO2. Durante milenios, el glaciar de Elaine había sido una masa de hielo aparentemente inmutable, pero en las últimas décadas, los científicos comenzaron a notar algo inquietante, un cambio, casi imperceptible al principio, que creció de manera alarmante. Elaine no era solo un bloque de hielo estático. Como otros glaciares, su superficie se derretía gradualmente cada verano, pero lo que los científicos descubrieron es que el ritmo de su deshielo comenzó a acelerarse en los últimos años del siglo XX, y luego, en un giro desconcertante, el glaciar empezó a reducir su tamaño de una manera que nadie había previsto. En 2012, los satélites de observación de la NASA y la ESA, Agencia Espacial Europea, detectaron un cambio masivo. El glaciar de Elaine comenzó a retroceder a una velocidad sin precedentes. En solo unos pocos años, el glaciar perdió miles de millones de toneladas de hielo, pero lo más extraño de todo fue la rapidez con la que este proceso se aceleró, desconcertando a los climatólogos que no podían explicar este fenómeno. A medida que los científicos se adentraban más en el estudio del glaciar de Elaine, comenzaron a notar anomalías que desafiaban todas las expectativas. El retroceso del glaciar no parecía estar relacionado con las temperaturas de la superficie, que solo habían aumentado ligeramente en comparación con las predicciones. Algo más profundo, algo invisible, parecía estar en juego. Utilizando tecnología avanzada de radar y sensores térmicos, los investigadores comenzaron a desentrañar los secretos del glaciar. Un equipo de científicos de la Universidad de Columbia descubrió que el derretimiento no solo se producía en la superficie, sino que también ocurría en la base del glaciar, donde el hielo entraba en contacto con el agua más cálida del océano. Esto, en principio, era normal. Sin embargo, la rapidez con la que el agua del océano estaba infiltrándose bajo el glaciar resultaba sorprendente. El glaciar de Elaine parecía estar respondiendo, de una manera impredecible, a las fuerzas del agua. A medida que el agua derretida se acumulaba bajo el glaciar, este comenzaba a deslizarse con mayor velocidad hacia el mar. Los estudios sugieren que el agua subterránea aceleraba el deshielo, lo que reducía la fricción entre el hielo y la roca subyacente, permitiendo que el glaciar avanzara rápidamente hacia el océano. Pero este proceso, que parecía natural en algunos aspectos, también indicaba que algo más estaba sucediendo en el glaciar de Elaine. El retroceso, mucho más rápido de lo que cualquier modelo había predicho, se convirtió en uno de los mayores misterios climáticos de nuestra era. Las primeras teorías sobre la desaparición del glaciar de Elaine se basaron en el cambio climático. Los investigadores creían que el aumento de las temperaturas globales estaba acelerando el derretimiento de los glaciares de Groenlandia. Sin embargo,
A medida que avanzaban las investigaciones, quedó claro que el calentamiento global no explicaba completamente la magnitud del cambio observado. En un informe publicado en 2015, científicos del Instituto de Investigaciones Árticas de la Universidad de Copenhague sugirieron que el aumento de las temperaturas de la atmósfera no era la única causa detrás del deshielo del glaciar de Eleim. La clave estaba en las aguas oceánicas más cálidas que se filtraban bajo el glaciar, un proceso conocido como calentamiento basal. Pero, incluso con este descubrimiento, los científicos aún no podían explicar por qué este fenómeno estaba ocurriendo con una velocidad tan inusitada. Algunos climatólogos teorizan que el cambio en las corrientes oceánicas, impulsado por un aumento en la temperatura global, estaba contribuyendo a la aceleración del derretimiento. En lugar de un proceso gradual, el glaciar de Eleim estaba siendo expuesto a grandes cantidades de agua más cálida de lo que jamás se había observado en el pasado, lo que aceleraba aún más su desaparición. Pero este fenómeno no solo es una cuestión de temperatura, algo más estaba ocurriendo. Las corrientes oceánicas que normalmente eran estables comenzaron a alterarse, probablemente debido a la pérdida de hielo en otras partes del Ártico. Esto creó un efecto dominó en el sistema climático global, acelerando la desaparición de los glaciares de Groenlandia. Lo que desconcertó aún más a los científicos fue la velocidad con la que el glaciar de Eleim se derritió en tan pocos años, mientras que los glaciares en otras partes del mundo se derretían a un ritmo más constante. Eleim sufrió un colapso casi repentino. En solo unos pocos años, el glaciar retrocedió cientos de metros, y la cantidad de hielo perdida en ese corto periodo fue asombrosa. La clave de este fenómeno podría estar en la inestabilidad hidrodinámica. En términos simples, cuando el agua subterránea se infiltra en la base de un glaciar, cambia la forma en que el hielo se mueve. El agua, que normalmente fluye a través de los canales de hielo, comenzó a acumularse en grandes cantidades, lo que permitió que el glaciar se deslizara más rápidamente hacia el océano. Sin embargo, la velocidad con la que esto ocurrió estaba más allá de cualquier expectativa científica. Este proceso no solo estaba alterando la dinámica de los glaciares en Groenlandia, sino que también estaba afectando el nivel del mar a un ritmo acelerado. Se estima que la pérdida de hielo en la región de Eleim podría haber contribuido al aumento del nivel del mar en varios milímetros, un impacto que aún hoy está siendo monitoreado. La desaparición del glaciar de Eleim no es solo un misterio local de Groenlandia, tiene implicaciones globales. Groenlandia contiene una gran parte del hielo del planeta, y su desaparición podría contribuir significativamente al aumento del nivel del mar. Si el proceso de deshielo continúa a esta velocidad, se estima que muchas regiones costeras del mundo podrían verse afectadas en las próximas décadas. Los efectos no solo son geográficos. La desaparición de grandes masas de hielo podría alterar los patrones climáticos globales, afectando la circulación oceánica y el clima mundial de formas que aún no comprendemos completamente. El deshielo del glaciar de Eleim es solo uno de los muchos eventos que podrían estar ocurriendo en el Ártico, un recordatorio sombrío de lo que el cambio climático está comenzando a desatar. A medida que los glaciares del Ártico continúan deshaciéndose, el caso de Eleim se ha convertido en un símbolo de lo que está por venir. Mientras los científicos luchan por comprender todos los factores que influyen en este fenómeno, se ha vuelto claro que la aceleración del derretimiento está siendo impulsada por el cambio climático. El calentamiento global ha causado un cambio en las dinámicas atmosféricas y oceánicas. Aunque el derretimiento del glaciar de Eleim no se puede atribuir únicamente a un factor, el aumento de las temperaturas, el cambio en las corrientes oceánicas y la alteración de las capas de hielo son todos factores que están entrelazados en este complejo rompecabezas climático. Algunas teorías más especulativas sobre la desaparición del glaciar de Eleim sugieren que las fuerzas internas del planeta pueden haber jugado un papel en este fenómeno. Se ha hablado de movimientos tectónicos que podrían haber alterado las presiones sobre el glaciar, acelerando su derrumbe. Otras teorías, más relacionadas con la intervención humana, sugieren que las actividades humanas en el Ártico, desde la minería hasta la contaminación, podrían estar influyendo indirectamente en estos procesos.
La desaparición del glaciar de Elaine es solo un capítulo en una historia mucho más grande. A medida que seguimos monitoreando el deshielo de los glaciares en todo el mundo, el caso de Elaine sirve como un recordatorio sombrío de lo que está en juego. Con cada fragmento de hielo que se derrite, las preguntas se acumulan. ¿Cómo cambiará esto a la Tierra en las próximas décadas? ¿Qué significará para las futuras generaciones que dependen de los glaciares para el suministro de agua y la estabilidad climática? Muchas gracias por ver otro de los misterios de la humanidad. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.